¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Fer, ¿cómo estás, primo? Hola, buenos días, expositor. Muchas gracias, ¿cómo estás? Estamos casi en hora, hay que esperar un poquito. Muy bien. Buen día a todos. Hola, Eli. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto verte. También a ustedes. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Habla José Antonio. Bien, bien, Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Buenos días. Bueno, parece que por aquí nos quedamos. Yo sigo las instrucciones de Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana del día 6 de agosto de 2020. Damos inicio a esta charla que nos convoca Óscar Alejandro Rodríguez Paz, a quien ya vemos aquí conectado. Óscar, buenos días, bienvenidos a todos. Esta charla es sobre el vino, algo que ayer tuvimos él y yo una probadita, dijéramos, y no porque nos lo tomáramos, sino porque se prestó. El vino siempre es un buen tema de conversación y lo vamos a disfrutar mucho. Fíjense, Óscar es un entusiasta del vino, quien desde hace más de 20 años ha formado parte de diversos clubs enológicos, como el Club del Gourmet, el Palacio de Hierro, el Almirante, Vino entre Amigos, entre otros. Ha guiado catas de vino en diferentes eventos, incluso con asistentes de talla internacional, en las que su principal objetivo se centra en poder disfrutar el vino.
quitando los elementos rígidos y acartonados que han hecho que esta bebida se perciba como un producto excéntrico o exclusivo de las altas esferas sociales. De manera práctica, ha probado cientos de etiquetas de vino de todo el mundo. Óscar se ha dedicado a estudiar el vino desde sus diferentes aristas y el día de hoy nos presentará una breve historia del vino en México y algunos consejos para disfrutarlo sobre todo con la cocina mexicana, que parecía que está divorciado y que la cocina mexicana solamente es para el tequila o el mezcal o el pulque o el aguardiente, y no es cierto. El vino nos puede acompañar muy bien. Entonces, doy la bienvenida a Óscar. Óscar, gracias y te cedo el micrófono. Luis, pues antes que nada, muchas gracias. Agradecer a Entrecanos, agradecerte el que me hayan considerado. Un agradecimiento especial a Laura, que Laura me hizo la invitación para participar el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues la realidad es que pues como dices, soy un entusiasta del vino, me gusta el vino, disfruto el vino y bueno, pues compartirles un poco algunos datos. Yo creo que la reunión, la conferencia se va a dividir de una manera, primero una parte teórica, la parte aburrida, después una parte un poco más práctica por el formato que tenemos el día de hoy, que es un formato virtual, que son las 10 de la mañana, que es una hora no muy común para beber vino. Bueno, pues vamos a dar algunos consejos pues para disfrutar más el vino, para saber cómo es que podemos disfrutar del vino de una manera más libre y aprovechando y degustando el vino pues de una manera en la que todos lo podamos disfrutar. Como bien dices, quitemos todos los detalles acartonados, ¿no? El vino es para disfrutarse, es para beberse entre amigos, es para beberse en cualquier momento se presta para beber vino, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les preparé una presentación que, si me permiten, pues voy a compartirla con ustedes, empezando un poco por la historia, de dónde o cómo es que se ha adoptado esta bebida, que pues claramente no es una bebida de origen mexicano, el vino. Bueno, pues cómo es que esta bebida llegó a México y se ha quedado y se ha adoptado en México, ¿no? Con todas las vicisitudes que esto presenta. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla y voy a iniciar la presentación. Bien, como bien comentas, pues es una breve historia, es una breve historia. Trataré de no tener demasiados datos que nos vayan a aburrir y después pues pasaremos a hablar de algunos consejos sobre el vino, ¿no? Y pues vamos empezando desde el origen. ¿De dónde se origina el vino? Realmente el vino es una bebida que se descubrió hace más de 6,000 años, ¿no? Y ¿por qué digo que se descubrió? Porque como muchos de los hallazgos alimenticios del ser humano, bueno, pues seguramente el vino, ¿qué fue lo que sucedió? Que fueron uvas que se quedaron mal almacenadas, que se humedecieron, que se fermentaron y que cuando las probaron, pues dijeron, ah, pues sí me gusta y vamos a empezar a industrializarlo o a producirlo de esta manera, ¿no? En 5,400 años antes de Cristo, en los montes Argos, se hallan vasijas con residuos tintos. Se presume que son de vino. ¿Dónde están estas regiones? ¿Dónde está Armenia? ¿Dónde están los montes Argos? Bueno, pues están en lo que ocupa Irán, Irak, y esa zona es donde se produce inicialmente y se empieza a desarrollar esta bebida. Pasan varios miles de años para que en el transcurso de la historia pues se vaya extendiendo al resto del mundo.
¿quiénes son los primeros que lo conocen después de ellos? Pues son los griegos. Los griegos son la sociedad que lo empieza a producir de una manera más formal, empiezan a adoptarlo como parte de su bebida, porque también el vino, en las características que tiene, pues era mucho más potable a veces que la misma agua, ¿no? El agua podía ser, podía estar contaminada, entonces, pues para transportarlo, podían llevarlo y podía durar mucho más tiempo el vino. Entonces, Grecia y Egipto son los primeros que empiezan a tener el vino como una bebida, como una bebida que empieza a ser parte de ellos. En 2000 años de Cristo, cuando empiezan, 2000 años antes de Cristo, cuando empieza todo el tema de intercambio cultural, de intercambio comercial con las diferentes regiones del mundo, bueno, pues lo llevan a Roma. Como sabemos, bueno, pues Grecia y Roma tuvieron una relación muy cercana, estuvieron muy apegados, y bueno, pues los griegos son los que llevan el vino al Imperio Romano, quienes de pronto pues dijeron, esta bebida sí me gusta, esta bebida la voy a adoptar, y la tomaron como parte de su gastronomía, como parte de su cultura, y además en esa época también fue cuando se empezó a extender el Imperio Romano. Recordemos que también cerca de la mitad de Europa fue parte del Imperio Romano, el norte de África fue parte del Imperio Romano, y bueno, pues lo extendieron hacia allá, incluido Hispania, ¿no? Hispania, que bueno, pues los españoles también tomaron el vino y empezaron a adoptar esta bebida. Y bueno, ¿por qué les cuento toda esta historia previa? Porque bueno, pues los españoles son realmente los que hacen que llegue el vino a la Nueva España. Durante todo ese tiempo, el vino estuvo produciéndose desde 2000 años antes de Cristo hasta la época de la conquista. Bueno, pues ya eran unos expertos produciendo vino, ya era parte de la cultura con los españoles, y bueno, pues los primeros colonizadores de América son los que traen el vino a México, ¿no? A la Nueva España vienen con el vino. Un tema importante aquí con el vino es que el vino se utilizaba para los oficios religiosos. Y bueno, la colonización, la conquista, se fundamentó principalmente en oficios religiosos. Los oficios religiosos se requería vino para generar o para poder convertir a los nativos de la Nueva España hacia el cristianismo. No tenían la religión cristiana, y entonces empiezan a utilizar el vino como un elemento básico para poder realizar la conquista. Todo este vino, bueno, los traían frecuentemente de España. Sin embargo, a pesar de que en México sí había uvas, la uva con la que se produce el vino es una uva diferente a la uva de mesa. Con la uva de mesa no podemos hacer vino, eso es algo claro. Y con las uvas silvestres que había en México tampoco se podía hacer vino. Es un tipo de uva específico que es de un sarmiento o de una vid, que es la Vitis vinifera. La Vitis vinifera pues, existía en Europa, en el este de Asia, en el norte de África, donde sí había Vitis vinifera y donde sí se podía producir vino. Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a traer vino. Hernán Cortés fue el principal promotor del vino en México, de traer vino a México. Y entonces se empieza a sembrar vino
en toda la región de la Nueva España. En todo el dominio español se empieza a sembrar vino, ¿no? Para 1524 se dicta una ley o una norma donde cada español debía sembrar 10 viñas por cada indígena a su servicio. O decían que debía sembrar 1000 viñas por cada 100 indígenas que tuviera. Para efectos prácticos es exactamente lo mismo. Entonces, pues empieza a producir vino y se empieza a sembrar y se empieza a tener vino para consumo local. Pero, ¿qué creen? El vino empezó a salir bueno y empezó a hacerse buen vino en la Nueva España. Entonces, los españoles que regresaban a España, regresaban con vino y llevaban vino de la Nueva España hacia España. Entonces, pues esto resulta que los españoles, cuando empiezan a ver que se empieza a ver afectada la producción de vino o se empieza a ver una competencia del vino mexicano con el vino español, entonces los productores de vino español hablan con el rey Felipe II y le dicen, oye, pero espérame, que no pueden venir a traerme vino porque yo soy el que produzco el vino y es más, yo soy el que mando el vino a la Nueva España. Entonces el rey Felipe II ordena la destrucción de todas las viñas de la Nueva España. Se hace arrasan con todas las viñas de la Nueva España. Nadie podía tener viñas. Es una ley que le llamaron la Ley 18 y en ese entonces, bueno, pues la Ley 18 dicen no podemos tener viñas, ¿no? Aquí algo que van a notar durante la plática es que el vino en México pues ha sido un sube y baja, ha sido una montaña rusa. Tenemos vino, no tenemos vino, tenemos vino, no tenemos vino. Y así se va toda la historia del vino en la Nueva España. 1597, o sea, 2 años después, don Lorenzo García, que tenía una relación muy cercana con la corona española, va a España y le dice, oye, pues a ver, dame permiso, ¿no? O sea, somos cuates, vamos a tener, déjame producir vino a mí solamente para mi consumo personal, que dicho sea de paso, bueno, pues esta viña se convierte en lo que hoy es Casa Madero, ¿no? Casa Madero, pues empieza en Parras, Coahuila, don Lorenzo García siembra sus viñas y era el único que producía vino durante este periodo. Más adelante, pues, ¿qué encontramos? O sea, de aquí nos vamos hasta 300 años después, ¿no? Aquí, a finales del siglo XIX, bueno, aquí algo interesante es que se cruza otra historia. Y la otra historia que se cruza es que en Europa, a finales del siglo XVIII, hay una pandemia muy, muy grave. Pero no fue una pandemia para el ser humano, sino fue una pandemia para las viñas. 90% de las viñas en Europa se mueren, y se mueren por una plaga que fue la filoxera. ¿Qué es lo que hacen los europeos? Los europeos tienen que rescatar de alguna manera la producción de vino, y entonces es cuando empiezan a mandar viñas a todo el mundo, principalmente al hemisferio sur. Mandan viñas a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Perú, a Sudáfrica, a Australia, y es donde empieza el boom de la producción de vino en toda esa región. Realmente toda esa región no tenía, tenía una producción de vino, no tenía producción de vino, y es donde empiezan ellos a producir vino. El objetivo era rescatar las viñas. También, bueno, pues aquí empieza también la producción de vino en esta época. Curiosamente, a don Francisco Donegui empieza a plantar vides en los terrenos
de la Misión Dominicana de Santo Tomás, que es nuestra segunda casa de vino más antigua del mundo, más antigua de México, ¿no? La Casa Madero, les comentaba, es una de las 5 casas más antiguas que producen vino hoy en el mundo y está aquí en México, siendo que no somos un productor, un país productor de vino con una tradición sólida de vino, pues tenemos una de las casas más antiguas. Eso se lo agradecemos al rey Felipe II, ¿no? En este caso, bueno, pues también hubo otro intento por don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz, fiel a traer todo lo que fuera europeo y principalmente lo francés, que le encantaban las cosas francesas, trae algunas viñas de Francia para plantar en México. Nada más que cometió un error. El error que cometió fue que las fue a plantar a Campeche y a Tabasco. El clima que tiene Campeche y que tiene Tabasco no se presta para la producción de vino. ¿Por qué? Porque la vitis vinífera tiene que tener ciertas condiciones muy específicas para poder producirse. Tiene que tener unos veranos muy soleados, inviernos fríos, tiene que haber un cambio radical del clima entre el día y la noche es fría, el día puede ser soleado, las temporadas de lluvia, eso afecta. Y bueno, pues Tabasco y Campeche todo el tiempo están soleados, todo el tiempo están húmedos y todo el tiempo están con mucho calor. Entonces, eso no permite que las viñas crezcan y bueno, pues el proyecto de Porfirio Díaz pues no prospera en esa época, ¿no? Bueno, en 1888 empieza otra vez el resurgimiento del vino en México y empiezan con la misión de los monjes dominicanos en Santo Tomás y empiezan a producir vino. Después viene un grupo de rusos, una colonia rusa que ocupa todavía al día de hoy, ocupa una posición importante y funda la colonia de Guadalupe, lo que hoy conocemos como el Valle de Guadalupe. Seguramente habrán escuchado de los vinos de Valle de Guadalupe, que pues, son vinos que tienen muy buenas características, que son vinos que son buenos vinos para el país. Sin embargo, bueno, pues viene otra caída aquí. Llega la revolución, llega Pancho Villa y pues empiezan a los campesinos empiezan a dejar los cultivos. Se dejan los cultivos y se cae la producción de vino nuevamente. Entonces empezamos a resurgir, empezamos a tener vino y nuevamente los cultivos pues, son abandonados, no hay quien produzca la tierra, la famosa frase de tierra y libertad, se reparte la tierra, pero la tierra se vuelve improductiva. Entonces no hay quien produzca vino en toda la región del norte de México, ¿no? Ya pasados los años, bueno, pues un entusiasta del vino, el señor Luis Ángel Cheto, con su familia, se vienen de Italia y vienen con algunas viñas y saben que en la región de Ensenada pueden plantar vino, pueden plantar las viñas. Entonces vienen y se establecen. Entonces aquí empieza ya el resurgimiento del vino en México y bueno, Luis Ángel Cheto funda su casa, la tercera casa más antigua de México. Si se fijan, una en 1500 y pico, otra en 1888 y otra en 1936, ¿no? Seguramente todos conocen los vinos de Luis Ángel Cheto, los L.A. Cheto, porque fueron vinos muy comunes en una época posterior. Bueno, después de esta época sabíamos que había conflictos en todo el mundo y empieza a llegar vino, o empiezan a llegar casas de diferentes lados. Se establecen plantaciones de vino en Saltillo,
en San Juan y en Tequisquiapan, en Querétaro, que hoy pues, son los vinos de Freixenet, que también son vinos bastante conocidos por sus vinos espumosos, y es donde se establece, ¿no? Viene la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial Europa se ve limitado a producir vino, toda la producción era local, y bueno, pues el comercio internacional se ve limitado. Entonces, todo el vino que llegaba de Europa a México para consumo aquí sí eran las altas esferas quienes consumían el vino, bueno, pues tienen que consumir vino nacional porque no hay importaciones. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un nuevo resurgimiento del vino. ¿Qué sucede más adelante? Bueno, pues más adelante nos brincamos hasta 1970, donde pues ya se crea el Programa Nacional Vitivinícola. En 1972, México entra a la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que es una organización que regula ya la producción de vino. Y bueno, pues aquí un dato curioso también que tenemos es que hasta 1980 es que la Organización Internacional de la Viña y el Vino empieza a hacer una separación y una selección de las uvas. Si usted, hoy es muy fácil reconocer las uvas por el tipo de uva que es. Si voy a la tienda y pido un Cabernet Sauvignon, o pido un Chardonnay, o pido un Bonarda, la uva que sea, se empieza a seleccionar apenas en 1980. Después de 6,000 años de que tiene produciéndose vino, nunca se había seleccionado. Antes había vino rojo o vino tinto y vino blanco, nada más. Y el vino tinto venía de las uvas tintas y el vino blanco venía de las uvas blancas, nada más. Y es curioso porque esta selección la hace no un etnólogo, sino un especialista en plantas que andaba paseando por Argentina y que cuando empieza a ver las viñas, dicen, oigan, pues aquí ustedes tienen plantas diferentes, estas plantas no son. Los argentinos pensaban que tenían Cabernet Sauvignon. Entonces, al empezar a analizarlas, dice, esta uva no es un Cabernet Sauvignon, es un Malbec, y de ahí nace el Malbec, y de ahí empieza a crearse la separación de uvas. Entonces todo el mundo empieza a seleccionar y se empieza a crear una norma para poder sembrar de manera diferenciada cada una de las uvas. Esto sucede apenas en 1980. Y bueno, pues volviendo a México, en México en 1986 llega una nueva crisis, ¿no? Una crisis que seguramente los que vivíamos en esa época la recordaremos. En México empieza a tratar de integrarse al comercio internacional. Entonces, ¿qué hace el presidente Miguel de la Madrid? Lo que dice es, pues tenemos que darle oportunidad, o tenemos que promocionar el comercio. Crea un impuesto que es el impuesto sobre producción y servicios, el IEPS, y se lo pone al vino. 35% de impuestos sobre el IVA al vino. Entonces la producción de vino en México se vuelve carísima. Esto hace que cierren casi todas las bodegas que había de vino. Todos los que habían venido a invertir en vino, hace que cierren completamente. Otra vez, una nueva caída para el vino. Hasta 1996 solo existían 7 bodegas en México. Permanecieron Casa Madero, permaneció El Acheto, permaneció Freixenet y algunas otras casas que se crean, entre ellas Montechanic, también fue una de las casas que sobrevivió en esa época, y que lograron soportar la crisis y lograron mantener tanto la crisis, la mala producción de las tierras. El Acheto, que fue uno de los que más vinos produjeron en esa época, lo que hacía es que compraba las uvas.
tenía diferentes terrenos y les compraba las uvas a Sinaloa, le compraba las uvas a Sonora, le compraba las uvas para poder tener suficientes uvas para producir, ¿no? Ya es hasta el año 2000 donde empieza una fuerte inversión, empiezan algunos inversionistas a decir, bueno, pues a ver, México tiene una característica, México puede producir vino. Y no solamente en el norte del país. ¿Por qué el norte del país? El norte del país es porque hay un paralelo en el cual es la región del vino que atraviesa la zona de Europa, la zona de Irán, de toda esa zona atraviesa ese paralelo y es donde tiene las mejores características para producir vino, ¿no? En la región sur, bueno, pues es donde está Argentina, Chile, Uruguay, Sudáfrica, Australia, es la zona donde las condiciones climatológicas se pueden producir vino. ¿Por qué en México nos podemos salir de esa región? Porque México tiene una característica, México tiene microclimas, ¿no? Y esos microclimas, ¿qué es lo que hacen? Es que den las características del vino. Y hoy tenemos ya 11 estados produciendo vino en el país. Estos 11 estados, bueno, pues, nos permiten producir vino. Y además también el consumo de vino pues, ha ido creciendo en México. Hoy ya tenemos más de 200 bodegas sólidas que están produciendo vino y que además están produciendo vino de muy buena calidad. 2019, en el concurso mundial de vino, más de 5,000 vinos, nos trajimos 28 medallas de oro, cosa que nunca había sucedido con el vino mexicano, ¿no? Apenas en esta semana, lo publiqué por ahí en mi Twitter, en esta semana, Monte-Xanic fue galardonado con el Gran Ricardo, un muy buen vino de Monte-Xanic. Gran Ricardo tiene medalla de oro sobre 5,000 botellas. Una competencia bastante estricta y México pues está presente. Otro vino que fue bastante reconocido fue el Caipirinha, fue el vino revelación de 2019. El número 1 de todo el mundo, reconocido, y fue el Caipirinha de la bodega del cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos produciendo buen vino, consumamos vino mexicano. La realidad es que el consumo en México es muy bajo. Les cuento que en México el consumo per cápita es de una botella al año. 75 mililitros es lo que consumimos por persona al año, ¿no? Mientras que, bueno, pues, los países europeos consumen una cantidad mucho mayor. Les cuento que quien más consume vino, pues ¿quién creen que sea? Puedo decir que no son ni los españoles, ni los italianos, ni los franceses, ¿no? Son los portugueses. Los portugueses consumen 62.1 litros de vino al año por persona en el país. O sea, es un consumo realmente alto. Y bueno, pues en cuestión de producción, pues sí, los productores de vino, los principales productores de vino son España, Italia y Francia. Pero están seguidos muy de cerca por Argentina, por Sudáfrica, por China. China está produciendo vino y está produciendo mucho vino, ¿no? Entonces, pues esa es la producción. Esta es la historia del vino en México. Y bueno, pues son algunos datos curiosos que quería yo compartir con ustedes relacionados con la producción del vino. Y bueno, pues me voy inmediatamente a algunos consejos, qué es lo que podemos hacer para beber vino, ¿no? Porque en cuestión del vino, uno de los primeros consejos que les puedo yo dar
para tomar el vino hay que oxigenarlo, ¿no? El vino cuando está en la botella, el vino cuando pasa todo su proceso de producción, lo embotellan, lo tapan y la cantidad de oxígeno que tiene es muy poca. A diferencia de los destilados, el vino es un fermentado. Entonces, los fermentados van evolucionando. Los destilados ya no evolucionan. Los destilados son alcohol. Entonces, un destilado siempre va a saber a lo mismo. En el momento en el que se abra, así tenga, después de que se produjo, así tenga 5 o 10 años después, va a saber a lo mismo. El vino no. Entonces, el vino cuando está en la botella, al momento de que uno destapa una botella, lo más común es, pues ya llegaron las visitas, destapo mi botella y vamos a servir el vino, ¿no? Entonces, tenemos que oxigenar el vino para que el vino tome las características que realmente debería de tener, porque después de estar encerrado en la botella, al momento de abrirlo, no sé si les ha pasado, toman el vino y dicen, este vino sabe a alcohol. ¿Por qué? Porque el vino empieza a integrarse y empieza a tomar ciertas características. Entonces, lo que tenemos que hacer es oxigenarlo. Y la manera de oxigenarlo, existen dos maneras de oxigenarlo, que es, una, pasándolo a un decantador, ¿no? Voy a dejar de compartir mi pantalla para verme un poco más. Pasarlo a un decantador. Un decantador tiene dos funciones. La primera función con la que se creó el decantador era porque el vino tenía sedimentos y era para que se quedaran los sedimentos pues en esta parte del decantador. Entonces, la forma que tiene el decantador es para que cuando fuera vertiéndose el vino, se quedaran los sedimentos y todo lo pesado se fuera para abajo. El proceso de decantación es un proceso que toma 5 minutos, 10 minutos, todos los sedimentos se van abajo y puede uno servir el vino. El proceso de oxigenación es diferente. ¿Por qué? Porque el vino tiene que empezar a tener contacto con el oxígeno y empieza a evolucionar el vino. Entonces, si lo pasamos a una cosa de estas, el vino, entonces el vino empieza a tener mayor contacto que si lo dejo en la botella. A veces nos dicen, abre la botella y deja que se oxigene. Sí, la realidad es que sí se va a oxigenar, pero se va a tardar un par de horas en oxigenarse porque la cantidad de aire que entra por el cuello de la botella es muy poca. Entonces, normalmente llegamos al restaurante, dice el mesero, deja que se oxigene, lo abrimos y lo dejamos que se oxigene, se para 2 minutos atrás, regresa, ya se oxigenó, vamos a servirlo. No se oxigena el vino, así no se oxigena el vino. Entonces, si estamos en un restaurante, podemos pedir un decantador, pásale un decantador, no tiene que ser un vino caro para pasarle un decantador. El objetivo que estamos buscando es oxigenarlo. Hay otros métodos mucho más rápidos para pasarlo, para oxigenar el vino. Son unos aparatitos que se llaman oxigenadores, que son unas cosas como estas, que lo que hace este aparatito, vierte uno el vino por aquí, tiene 2 entradas de aire, entonces conforme va cayendo el vino, va jalando el aire y lo oxigena de una manera muy, muy rápida. Esto va a hacer que el vino tome las características con las cuales o lo pensó el enólogo. Entonces, le vamos a quitar el sabor a alcohol que tiene el vino, porque en el momento en el que sale de la botella, el proceso químico que va a hacer es que los alcoholes se evaporan. Y mientras se está evaporando el alcohol, es lo primero que va a entrar por la nariz va a ser el alcohol. Y lo primero que decimos es, este vino sabe alcohol. Cosa que no necesariamente es así. Tenemos que dejar que respire y una vez que respire, ya lo podemos tomar. Bueno, el siguiente consejo que les puedo dar es la temperatura del vino, ¿no? Voy a volver a compartir mi pantalla y la temperatura del vino, me voy a ir de los más fríos a los menos fríos, ¿no? Los espumosos son los vinos que se sirven más fríos. ¿Por qué? Porque los vinos espumosos, lo que queremos es que se vean las burbujas, que salgan las burbujas. Las burbujas están hechas de gas carbónico y entonces al momento que se abre la botella, pues tiene que estar muy fría para que se generen
más burbujas y se pueda aprovechar más el vino. Además, en temas de los vinos blancos tienen una mayor acidez. Entonces, entre más frío está el vino, menos acidez se va a sentir, ¿no? Entonces, un vino espumoso se sirve de 6 a 8 grados. No voy a andar yo con mi termómetro midiéndole la temperatura a la botella cuando voy a un restaurante a ver, ¿está a 6 o no está a 6? ¿No? O sea, simplemente me lo traes en una champañera, ves que la botella está bien fría, lo sirves y el vino se siente frío, entonces pues me lo tomo, si no lo dejo otro ratito en la champañera, ¿no? El vino blanco se sirve muy frío también, 8 o 10 grados, la diferencia son 2 grados, no es más, entonces no lo vamos a notar si estamos en un restaurante, pero que sí es importante, el tipo de copa en el cual nos vamos a tomar el vino, ¿no? ¿Por qué? Porque el vino blanco, ¿por qué el vino blanco se sirve en una copa más pequeña que el vino tinto? Porque si lo dejo más abierto, va a entrar más calor del ambiente y se va a calentar más rápido el vino. Entonces, pues lo sirvo en una copa más pequeña, donde el vino pueda mantener la temperatura fría como debe de ser. Es un proceso natural. Si ponemos algo frío y el ambiente no está tan frío, entonces pues se empieza a equilibrar el vino. Entonces, por eso es que el vino blanco se sirve frío. Además, se sirve frío para quitarle todas las notas alcohólicas. Si un vino blanco lo servimos caliente, lo vamos a sentir muy alcohólico. Entonces, y lo vamos a sentir muy ácido, vamos a sentir que nos quema en la garganta. Si lo enfriamos, vamos a sentir eso. Los rosados también se sirven fríos, un poquito más. Los tintos, hay dos, los jóvenes y los que son maduros de crianza o de barrica. De 14 a 18 grados los tintos. Ahora, 14 a 18 grados no es a temperatura ambiente, es un poco más abajo de la temperatura ambiente, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vamos a un restaurante? Oye, ¿cómo sé si está bien el vino o no? Toco la botella, si la botella está fría, seguramente el contenido estará frío. Entonces, pues, lo pido. Si la botella, muchas veces en los restaurantes los tienen junto a la cocina y sacan la botella caliente y nos dan la botella caliente. Es válido pedir una champañera y bájalo de temperatura, porque pues, si no, ¿qué es lo que vamos a empezar a notar cuando no lo tomemos? Vamos a empezar a notar más alcohol, las frutas no están bien integradas, con los sabores no los vamos a sentir bien integrados. Entonces, pues creo que eso es bien importante para el tema de la temperatura. Un consejo más, bueno, pues ¿cómo cocinamos con vino? Para cocinar con vino es muy fácil. Si vamos a cocinar algo que lleva vino y vamos a dar vino en la mesa, procuremos que sea el mismo vino. Oye, pero ¿cómo voy a servir un vino cómo le voy a echar un vino de 500 pesos a mi comida? ¿No? Si yo quiero dar un vino de 500 pesos, ¿cómo se lo voy a echar? No hay problema. Entonces busquemos que sea la misma uva. Va a tener las mismas características. Entonces compramos un vino más barato, pero con la misma uva y va a tener un buen maridaje. Lo que es el maridaje es que coincida la comida con lo que nos vamos a comer, ¿no? Y bueno, pues me voy a algunos consejos para cómo comer el vino con comida mexicana, ¿no? Bien, si bien sabemos, pues, la comida mexicana, como comentaba Luis al principio, pues la comida mexicana la pensamos o con cerveza, o con mezcal, o con tequila, porque pues es con lo que sabemos comer la comida, ¿no? Les voy a dar algunos tips para que la comida mexicana puedan comerla con vino. Las salsas verdes, ya sea crudas o cocidas, nos las comemos con vino blanco. Unos chilaquiles, los podemos comer con vino blanco.
Unas chuletas de cerdo en salsa verde con verdolagas, nos las podemos comer con vino blanco. Y bueno, pues aquí algunos ejemplos de cuáles son las uvas que podemos seleccionar, ¿no? Un Sauvignon Blanc, un Albariño, un Chardonnay, son vinos. Curiosamente, el Chardonnay es el vino blanco, tanto Sauvignon Blanc como Chardonnay son vinos blancos de vinos mexicanos que son muy buenos, son vinos muy agradables para tomar y son muy ricos. Las salsas rojas, ya sea con carne, con moles, con nopales, nos las tomamos con vinos tintos, ¿no? Pero vinos tintos o un tempranillo, que es una uva muy característica española, sin embargo en México hay muy buenos tempranillos, y o un Pinot Noir, que es una uva francesa, que el Pinot Noir en específico es una uva que tiene demasiados sabores, pero no se siente demasiado el alcohol. Entonces aquí el competir con la acidez de las salsas rojas, con los moles y eso, con estos vinos, pues nos puede funcionar muy bien, ¿no? Alimentos muy condimentados, el mole verde, el pipián, las enchiladas potosinas, la cochinita pibil, nos los tomamos con vinos afrutados, ¿no? ¿Cuáles son los vinos afrutados que tenemos? Pues un Beaujolais, un Syrah. El Syrah es una uva de origen de allá de donde es el Muro de los Lamentos, y es una uva que en esa zona es muy potente. Acá es una uva muy afrutada y la tomamos muy, muy amable con este tipo de alimentos. No vamos a competir, no vamos a sentir que nos quema el vino y que nos quema la comida. Entonces, marida bastante bien. Un Nebbiolo. Nebbiolo es la uva que le está sucediendo lo mismo que a Argentina con el Malbec, o que a Uruguay con el Tanat, o que a Chile con el Carmener. Nebbiolo es la uva que mejor está evolucionando en México, y siempre que tomen un vino mexicano que sea de uva Nebbiolo, van a tener una buena experiencia, ¿no? Los alimentos altos en grasa, ¿no? Los alimentos altos en grasa, unos tacos al pastor, unos chiles en nogada, con vinos rosados. Vino fresco, un vino que son bastante amables. El mole verde con vinos espumosos, secos o semisecos, queda espectacular. Y lo vimos en una cata de Moet Chandon rosado con mole verde y quedó espectacular, ¿no? Entonces, también se puede tomar champán con comida mexicana, ¿no? Y queda bastante bien. Una carne asada, un cabrito, unas carnitas, una barbacoa. Aquí tenemos dos opciones, lo podemos hacer o con vino blanco o con vino tinto, ¿no? Con vino tinto, una carne o cualquiera de estas queda bien con un Nebbiolo o con un Malbec, ¿no? Y lo vamos a disfrutar bastante. Pues si lo queremos tomar con vino blanco también se vale. Podemos usar un Chardonnay que puede quedar bastante bien, ¿no? Ahora la foto que les pongo de este lado, es una foto que, a propósito, digo, están comiéndose unos tacos muy, muy sabrosos con un vino tinto, pero tienen un error. Si se fijan, todos están agarrando la copa del cuerpo de la copa, de donde va el líquido. ¿Qué es lo que hace esto? Que se caliente el vino. Nunca tomen la copa de donde va el vino. Siempre la tienen que tomar del tallo de la copa para que no se caliente el vino, para que no cambie la temperatura y para que no les cambie el sabor del vino, ¿no? No encuentro aquí, ya encontré. Y bueno, pues pues básicamente son algunos consejos, algunos pequeños consejos que creo que pueden ser bastante útiles para que disfruten el vino. Lo que les puedo decir es, consumamos vino mexicano. Hoy el 35% del vino que se consume en México es mexicano. Entonces, está funcionando bien el vino mexicano, está
teniendo muy buenos resultados. Es un vino bastante rico, bastante bien hecho. Cada vez está siendo un vino menos experimental y está teniendo una producción cada vez más sólida. Eso nos, creo que nos debe enorgullecer como mexicanos de que estamos haciendo bien el vino, ¿no? Y bueno, algunas recomendaciones también para cómo seleccionar nuestro vino, ¿no? Es muy común que vamos al súper y encontramos, lo platicábamos ayer con Luis, encontramos el vino al 3x2, ¿no? Llegamos a la comercial mexicana y hay 3x2 y vamos a llevarnos todo el vino que podamos porque está al 3x2. Ese es un riesgo alto. No digo que sea malo, pero sí lleva un riesgo alto. Normalmente en el súper lo que hacen es, cuando ponen las ofertas, es o porque ya lo tienen en bodega desde hace mucho tiempo y el vino en bodega lo traen de un lado para otro, lo tienen junto al detergente, lo tienen junto a las verduras, entonces el vino no está en una condición adecuada de guarda para tenerlo. Lo sacan al estante y en el estante lo acomodan muy bonito y ya está para venderse. Sin embargo, ese vino, pues el riesgo que corremos es al momento de que lo abran, debido a una mala guarda, pues esté en malas condiciones el vino y no lo vamos a disfrutar. Yo he terminado dejando el vino para cocinar o de plano dices, este vino ni para cocinar está y pues se va a la basura el vino, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, pues la recomendación es que compren el vino en una tienda especializada de vinos donde sepan que el vino tiene las condiciones adecuadas para comprarlo. No tiene que ser un vino caro para que sea un vino bueno. Existen diferentes categorías de los vinos. Entonces, hay diferentes maneras de saber si el vino que estoy comprando va a ser un vino bueno, a pesar de que el costo del vino no sea un costo alto, ¿no? Y pues hay vinos de costos altos. Generalmente los vinos que tienen costos altos, en su mayoría son vinos bastante buenos. No siempre es así. Entonces, pues una recomendación es que previo a comprar un vino, pues hay que saber, uno, para qué lo quiero, si lo voy a guardar y no sé qué voy a hacer con él después. Otro, si ya tengo una cena mañana, pues ya decidir qué vino es el que voy a utilizar. Y el otro es, pues a lo mejor revisar un poquito antes algún tipo de guía. Hay algunas guías bastante buenas que tenemos donde se tienen características de los vinos. Está, por ejemplo, esta guía que es la guía de Arturo Bodenstedt, que lo que trae es un análisis año con año de una cantidad muy importante de vinos en México. Y les dice los precios, las calidades, las características, y ya fueron probados previamente por un grupo de expertos. Alrededor de 50 catadores son los que analizan las botellas a ciegas y se puede llevar la sorpresa que a veces una botella de 1,000 pesos pues tiene una calificación mucho menor que una botella de 300 pesos, ¿no? Hay otra guía que es Catadores de Vino Mexicano, que también esta guía pues trae el dato de cuánto cuesta, cuánto lo puedo guardar, cuánto lo puedo mantener. Existe la teoría de que, o más bien un dicho popular de hace mucho tiempo, donde decían, el vino entre más viejo mejor. Eso es mentira. El vino no está, el vino blanco tiene una duración de máximo 2 años, ¿no? Si alguien tiene una botella de 10 años guardada para una ocasión especial de un vino blanco, pues la realidad es que el vino blanco seguramente cuando lo abramos no tendrá las mejores características para tomarlo. No digo que no se pueda tomar. Es muy probable que el vino ya se haya echado a perder o esté avinagrado. ¿Por qué? Porque recordemos que los vinos son fermentados y no son destilados.
pierden o cambian sus características, van evolucionando. Entonces, normalmente los vinos tienen una cierta cantidad de guarda que tenemos que tener cuidado. Los vinos tintos los vinos tintos jóvenes, es decir, cuando leemos en la etiqueta y no dice que tienen barrica, son vinos que nos pueden durar 3 hasta 4 años guardados o hasta 4 años después de producidos, no más, porque si no empieza el declive del vino y ya no lo vamos a disfrutar igual. Entonces también cuando compren un vino, tengan cuidado que a veces el vino que está en oferta, pues es un vino que tiene una etiqueta de hace 6 años. Es o me lo tomo ahorita y seguramente ya no va a estar en las mejores condiciones, o mejor busco una cosecha más reciente, ¿no? Hay vinos que tienen guarda, que son vinos que se pueden guardar hasta 10, 20 años, dependiendo de la graduación alcohólica, pueden durar más. La graduación alcohólica, entre más alta es, puede tener una duración mayor el vino. Entonces, pues cuando vayan al súper, compren seleccionen qué van a comer, para qué lo quieren y cuánto quieren invertir en vino. Y bueno, pues por mi parte es lo que tengo para compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho, espero les haya gustado la plática y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto estoy abierto a sus preguntas. Qué interesante, Oscar, y debo de reclamarte. Empiezo por reclamarte, me abriste el apetito con tantos platillos y tantas combinaciones con este vino, con otro vino. Dije, yo ahora ya no sé qué voy a comer, o sea, con todo lo que pusiste ahí, dije, pipián, mole verde, carnitas, barbacoa, nopales, yo qué sé, ¿qué voy a comer? Bueno, la gastronomía mexicana tiene un abanico de posibilidades, ¿no? Desde el norte hasta el sur, pasando por todos los estados, cada quien hacemos comida diferente. Entonces, el chiste es disfrutarla y perfectamente se puede disfrutar con vino. Sí, es cierto. Oye, en WhatsApp me escribe una persona y me dice si puedes poner ejemplos para identificar el destilado, ¿verdad? Los productos, las bebidas destiladas de los vinos, ¿verdad? Entonces, si pudieras dar ejemplos. Sí, por supuesto. Bueno, un destilado es un brandy, un whisky, un tequila, son destilados. La graduación alcohólica que tiene productos de este tipo van entre los 35 a los 45 grados de alcohol, mientras los vinos, como tal, tienen una graduación alcohólica de 12 a 18 grados de alcohol, cuando mucho. Entonces, los destilados pues son prácticamente vinos, o no son vinos, sino son productos destilados, ¿no? No sé si ese sería el ejemplo, yo creo que podríamos. Bebidas alcohólicas cuyo sabor no cambia, mientras que los vinos que son fermentados, el sabor sí cambia, es lo que entendí. Va evolucionando, porque el fermentado no se mantiene en el tiempo, va evolucionando en el tiempo. Bien, te leo comentarios porque sí hay aquí empiezo por Zoom. Fernando Villar dice, ¿qué hubo, mi buen Oscar? Aquí andamos. Laura Zabaleta. Laura Zabaleta, gracias. Buenos días, Luis. Bueno, buenos días para todos. Ya puse tus datos de contacto en todos los medios que estamos transmitiendo, por si tienen alguna consulta posterior, ya están puestos aquí en los chats. Laura González, hola, buen día. José Antonio Robles, buenos días. En Facebook no se ve la transmisión, ¿podrían verificar? Sí, les pasé los datos de 2 enlaces de Facebook donde estamos transmitiendo en simultáneo. Laura Zabaleta dice, wow, qué información tan interesante y útil. Gracias, Oscar. Y Víctor Rodríguez, muchas gracias por compartir esta información. Ahora, vámonos a Facebook. Blanco Eugenia Navarro Ortega, qué bonito tema, felicidades. Gracias, Blanco Eugenia. Concepción Suárez Santos, buenos días, saludos desde Costa Rica. Muy bien, saludos a Costa Rica. A Concepción Suárez Santos que nos escucha. Mi hot, aquí yo también tengo porra personal, es mi mamá. Entonces aquí nos está escuchando también. Luis Salvador Valera Madrid se unió. Amparo Camey, una de nuestras amigas más fieles y que normalmente está con nosotros.
Dice, las uvas de mesa son las que comemos como fruta en casa. Es correcto. Es correcto. Las uvas de mesa, que era lo que les contaba, no son uvas que sirvan para hacer vino. Tienen demasiada agua las uvas de mesa. Son muy sabrosas para comerlas. Incluso las uvas para el vino son uvas mucho más chiquitas. Son uvas que tienen la piel muy dura, muy gruesa, y esa piel es la que hace que le dé el color a los vinos. De ahí es de donde salen los famosos taninos, ¿no? Todo el mundo pregunta, ¿qué son los taninos? Los taninos son pequeños polifenoles que se van generando en la piel de la uva, que se llaman ollejos, y de ahí es de donde va tomando el color el vino. Oye, pero los taninos son aquello lo que nos hace doler la cabeza, ¿no? En algunos casos también es donde está el resveratrol. Sí, también. Sí, tienes razón. Vamos a ver, entonces ya le contestamos a Amparo Cameit. Leti Gaona se unió. José Antonio Robles, Óscar, amigo, ¿los vinos se echan a perder o cuál es la diferencia cuando dicen que el vino está torcido? Bueno, los vinos, como les comentaba, van evolucionando. Entonces, llega un punto en el que están en las condiciones adecuadas para beberse y después empieza a degradarse el vino. Se empieza a degradar, empieza a perder las características. El color, por ejemplo, el color del vino empieza a perderse conforme más viejo. No sé si les ha pasado con algún vino francés que incluso se ve color ladrillo y que el color del vino empieza como a la mitad de lo que le sirvieron, porque normalmente los franceses toman vinos de muchos años, entonces empieza a bajar y empieza a perder esas características. No es que el vino esté mal, sino que pierde las características. ¿Cuándo es cuando un vino realmente está mal? Bueno, pues cuando el vino tuvo el tapón no selló completamente. El corcho tiene una función. El corcho permite pasar un poquito de oxígeno a la botella para que el vino no esté completamente contenido. Y si el corcho no selló completamente como debía ser, tiene una filtración de mayor oxígeno que el que tiene, entonces el vino se oxida mucho más rápido y sí pierde sus características. Incluso cuando lo toman, el vino pues se convierte en vinagre, entonces cuando lo empieza a tomar empieza uno a sentir aromas, sabores que no están correctos. Hay algunos otros defectos, incluso, o sea, cuando un vino lo abre uno y de repente dice, ay, este vino huele a huevo podrido, ¿no? Entonces, este vino ya no nos lo podemos tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque el vino tuvo algún problema de guarda. Entonces, ese es cuando se echa a perder un vino, más que cuando el vino, más que de la producción. Ya es muy difícil que alguien haga un vino malo. La producción ya es muy cuidada, está muy profesionalizada la producción de vinos y es difícil que un vino salga con una mala calidad. La realidad es que sí se echan, pues, abre uno y después el vino, una de dos, o no lo tapamos o lo tapamos perfectamente y nos dura no más allá de 24 horas, ¿no? Claro. Entonces, y y aún así que lo guardamos en el refri y todo. De ahí el manejo adecuado que debería tener el vino, donde por algo debe estar horizontal, por algo debe estar el corcho húmedo, y en bodegas, en anaquel, pues está vertical. Ahí Sí. se pierde totalmente esa horizontalidad, ¿no? Es correcto. Y es mejor guardarlos. O sea, si vamos a tener un vino en la casa y lo vamos a guardar, buscar algún lugar que no tenga mucho movimiento el vino. Es decir, no lo guardemos en la alacena de forma vertical, donde pues ya llegaron los productos de la alacena, entonces quito el vino para poner la caja del cereal y luego lo cambio de lugar, porque si no, el vino lo estamos moviendo demasiado y eso hace que genere actividad. Recordemos que también son productos vivos, que genere actividad el vino, ¿no? Y entonces, pues creo que lo mejor es tenerlo en un lugar donde no lo tengamos que mover mucho, donde no esté dándole el sol directo, donde no esté expuesto a la luz, si es que lo vamos a guardar. Si no lo vamos a tomar, no pasa nada.
Bien. Marta Ortiz Izquierdo también se unió a la conversación por Facebook Live. Sara Rubio Cano, excelente, muchas gracias. Saludos desde Cancún. Muy bien, saludos a Cancún. Lo hace para darnos envidia, yo creo. Marieli Trejo, qué interesante, aprendí mucho y te reclamo, quiero chilaquiles y barbacoa. Sí. Muy bien, mandemos unos chilaquiles para allá. Mandemos unos chilaquiles, pero por supuesto. Blanca Eugenia Navarro Ortega, ¿y los que traen tapas de rosca? Pregunta. Ok, los vinos que traen tapa de rosca generalmente son vinos jóvenes. Entonces, ahí son vinos, los vinos jóvenes, como les platicaba, son vinos que no se toman más allá de 1 año o 2. Entonces, si es un vino blanco o un vino tinto con una tapa de rosca, no pasa nada. Hay un problema a nivel mundial. La producción de corcho es una producción bastante, pues está en crisis. El corcho se produce de un árbol que es el alcornoque. Y el alcornoque lo que hace es que la corteza del árbol es la que va generando el corcho. Cada centímetro de corcho tarda alrededor de 1 año en producirse. Entonces, para tener un corcho de 7 centímetros, que es la medida mínima que tiene un corcho, tarda 7 años. Pero hay botellas que tienen corchos hasta de 10, 11 centímetros, que son corchos bastante largos, donde el pico de la botella es bastante largo, porque son vinos que se van a guardar, entonces tarda muchísimo. Con la producción de vinos que se ha incrementado, entonces ya la producción de corchos no está dando. Entonces, hay diferentes tipos de tapones. Uno es con el corcho tal cual sale del árbol. Eso hacen la figura del corcho y la van generando. Todo lo que sobra lo muelen y nos sirve para hacer los corchos de las botellas de espumosos, que si se fijan tienen como puntitos. Ese es un aglomerado de corcho. Hay otros corchos nuevos que se están utilizando que son de neopreno, ¿no? Que también tapan, y el neopreno tiene de alguna manera cierto pase de oxígeno, pero no necesariamente tiene las mismas características del corcho. Y si el neopreno no lo tenemos acostado, se va a secar y se va a contraer y va a filtrar aire. Y los de taparrosca. Los de taparrosca pues son vinos que son para tomarse de forma inmediata. Son tapones, la realidad es que no hace una diferencia, lo que sí es que esos tapones se dedican a los vinos que son más jóvenes, y que si uno tiene un vino de taparrosca, pues es para tomarlo de manera inmediata. Bien. No necesariamente son vinos malos, son vinos buenos, pero son vinos jóvenes. A propósito del corcho, entiendo que hay restaurantes en que si al momento de abrirle una botella cae algo de corcho en el vino, te tienen que cambiar la botella. ¿Es esto cierto y por qué? Bueno, si cae algo de corcho es porque el corcho está seco. El corcho cuando está húmedo sale completo. Cuando es una botella que ya tiene mucho tiempo, una botella que pasó mucho tiempo, el corcho sí tiende a secarse. Hay diferentes métodos. Por ejemplo, puede uno utilizar un filtro. Tenemos aquí un filtro y con este filtro tiene una malla en el fondo, y lo que va a hacer es que va a filtrar el vino y va a hacer que todo el corcho que se cayó pues se filtre. No necesariamente se tendría que cambiar. En un restaurante, bueno, y este proceso puede tardar media hora. Entonces, en un restaurante, ¿sabes qué? Pues esa botella ya no estaba en condiciones, cámbiamela, por favor, ¿no? Bien. Hablaste, y antes que se me olvide, hace rato hablaste de la oxigenación del vino, pero me puse a pensar en el vino espumoso, donde si lo oxigenas pierde la espuma, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, de hecho, la copa del vino espumoso es una copa diferente. Por ejemplo, la copa del vino espumoso es una copa con forma de flauta, a diferencia de una copa para vino tinto, que es una copa con forma de globo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos en el vino espumoso es conservar las burbujas. Entonces, entre menos
contacto tenga con el oxígeno, más burbujas va a generar. Por eso es que el vino espumoso es el único que no se oxigena. El blanco y el tinto sí se tienen que oxigenar, ¿no? Y hagan la prueba. Abran una botella, abriendo la botella, tomen de la botella y después pásenlo a un decantador, déjenlo unos 15 minutos en el decantador y vuelvan a probar el mismo vino. Y es más, ni siquiera, y dejen un poquito en la copa y sirven 2 copas. En ese momento toman de las dos copas y van a notar la diferencia entre el vino, un vino oxigenado y un vino sin oxigenar. Bien, y con este ejemplo que acabas de dar, también me doy cuenta que la imagen que pusiste de en los platillos y las combinaciones y la manera de tomar la copa, la otra cosa que no es correcta, me parece, es la copa en sí, porque están tomando vino tinto en una copa más bien larga. Sí, que bueno, hay vinos tintos espumosos, ¿no? Ah, y ese sí se toma Y ese sí se toma en una copa de copal. ese tipo. Sí. Sí, claro, tienes razón, tienes razón. Muy bien, vamos a seguir con las preguntas aquí en Facebook Live. Blanca Eugenia Navarro Ortega. Hola Luis, soy Alexandra Soto. Ah, bueno, sí, también escuchando esta interesante plática, ¿nos puedes platicar de los blends? Me interesa mucho porque ahora ya hay vinos blend. Gracias. Más bien la pregunta no es para mí, sino para ti, Oscar, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, los blends son blend o coupage, son mezclas de uvas. Pero ¿cómo se producen estos vinos? Lo que se hace es un blend, se mezclan diferentes tipos de uvas desde que se empieza la producción del vino, desde que empieza la prensa del vino, se están mezclando diferentes uvas de vino. Esto lo decide el enólogo. ¿Qué uvas voy a mezclar con qué? En México es muy común que haya blends porque por la variedad de uvas que tiene y por las características que tiene el vino mexicano, es muy común que haya blends, ¿no? Entonces se mezcla muy comúnmente el tempranillo con el syrah o el nebbiolo, el bonarda, en fin, diferentes mezclas de uvas. Y son buenas mezclas, hay muy buenas mezclas. ¿Qué diferencia hay con un coupage? Que primero hacen el vino y después el enólogo va mezclando el vino hasta encontrar la combinación. Hacen vinos de diferentes uvas, después lo mezcla y ya que encontró la combinación y los porcentajes que quería dedicarle, entonces hace su ensamble y ese ensamble es el que ya sea que lo pasen a barricas o que lo pasen a botella. Bien. Blanca Eugenia Navarro, bueno, Alexandra Soto nos dice, muchas gracias por estas conferencias, gracias también a los ponentes, porque sin ellos no haríamos nada, ¿no? Vamos a regresar a Zoom. Ya creo que había leído el comentario de Laura González, que por cierto yo le agradezco este enlace que hizo entre Oscar y entre Canos, porque gracias a ellos que estamos teniendo esta charla, esta grata charla. Gracias, Laura González. Y Oscar, por ti me hice aficionado al vino y sigo tratando de aprender más. Saludos desde Ciudad Juárez, Orlando. Saludo a mi primo. Muy bien. Y tú también traes porra, ¿eh? Sí, Bertalicia sí. Paz dice, muchas felicidades, hijo, excelente información. Por supuesto, comparto el comentario. Laura Zabaleta, ¿habrá segunda parte? Esto da para más. Gracias, Luis, por deleitarnos con estas conferencias tan interesantes. Gracias, Laura, muy amable por tu comentario. Tú ya conoces esta iniciativa. Gracias. Es un gusto que ustedes la disfruten, es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que es lo que buscamos, ¿no es cierto, Oscar? Es correcto. La verdad es que se disfruta mucho. Bien. Vidasi, espero pronunciarlo bien. Dice, ¿qué aperitivos recomiendas para cada tipo de vino? Aperitivos. Ok, wow. El vino se puede tomar solo
o combinado, antes de la comida, después de la comida. O sea, ¿cómo combinar el vino? Normalmente, o sea, es tradicional que tomemos vino con algo. Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar un vino tinto, que sea un vino tinto robusto, pues a lo mejor con unos quesos maduros, ¿no? Y si lo vamos a tomar antes de la comida, a veces el vino, bueno, pues primero nos tomamos una copita solito para degustar, probar el vino, y después pues nos empezamos a tomar con algunos vinos, con algunos quesos, que puede quedar bastante bien. O hay vinos, dependiendo del tipo de vino. En las etiquetas muchas veces dice cuáles son los aromas que va a encontrar uno en el vino. Entonces ahí podemos encontrar, incluso por ejemplo, hay un vino mexicano, el Hilo Negro, tiene notas a chocolate. Si me lo tomo con una barra de chocolate amargo, queda muy bien. O si voy a tomar un vino blanco, me lo puedo tomar con una galletita con ultramarinos, con algunos calamares en su tinta, con algo por el estilo, y queda también bastante bien, ¿no? Creo que ese nos puede funcionar. Por ahí también vi una pregunta de Alma Pérez Paz, donde nos preguntaba qué opinaba del ice wine, ¿no? Hay muchas teorías o más bien muchas tendencias a tener alternativas de vino, ¿no? Yo creo que pues, siempre hay que probar algo interesante del vino, a diferencia de los destilados, a diferencia de un whisky, que ya sé que yo cuando voy a probar un whisky, siempre me va a saber a lo mismo. Un vino, pues siempre va a saber diferente. No importa que sea la misma botella, el mismo tipo de vino, la misma casa, la misma añada, en una botella y en otra, evoluciona diferente. Si estuvo guardado de una manera, si estuvo guardado de otra, evoluciona diferente. Bien, sí me salté involuntariamente el comentario de Alma, gracias. Oscar, vamos a ver sobre la segunda parte, vamos a planearlo, Laura. Yo creo que sí, se queda uno con el antojo, ¿no? Elizabeth dice, muchas gracias, excelente información, gracias Elizabeth Vidasi, para una noche bohemia. Bueno, pero ¿por qué nos limitamos, no? ¿Qué tal una tarde, un mediodía? ¿Por qué no? Para una noche bohemia, cualquier vino es bueno. La plática y la compañía es la diferencia. Pero, Eso es lo que hace la sí, diferencia. no, pero yo creo que hay muchos vinos. Hay muchos vinos que podemos tomar. Hay vinos dependiendo del gusto de cada quien. Tenemos una variedad de uvas interminable, una variedad de vinos interminable. Hay miles y miles de etiquetas. Entonces, el chiste del vino es ir probando. Hay un dicho que dicen que el mejor vino es el que más te gusta, pero para saber cuál es el que más me gusta, pues tengo que probar. Y si hay miles, pues nunca voy a saber cuál es el que más me gusta, sino más bien siempre voy a tratar de descubrir algo nuevo en el vino. Por supuesto. José Antonio Robles, ¿qué sugieres tener? ¿Un oxigenador o un decantador? Entiendo que son funciones diferentes, pero ¿habría que tener los dos? Si es posible tener los dos, los dos está bien. La realidad es que a lo mejor un oxigenador tendrá un costo de 500, 600 pesos, el costo de 2 botellas, pero me va a servir para todas las botellas en adelante y voy a disfrutar el vino de una manera diferente. Yo creo que o sea, si tengo que ponerle un orden para comprarlos, a lo mejor primero compraría un oxigenador y después un decantador, ¿no? Es recomendable tener los dos. El decantador toma mucho más tiempo para oxigenar un vino. Yo, si quiero oxigenar un vino, dependiendo, si es un vino ya muy viejo, a lo mejor lo paso al decantador y lo dejo 1 hora ahí. O sea, ya sé que van a venir mis invitados, lo abro, lo pongo en el decantador y lo dejo 1 hora ahí. Cuando lleguen mis invitados, les voy a poder servir una copa
y va a estar el vino en condiciones adecuadas o en las mejores condiciones para tomarlo. Siempre está en condiciones adecuadas. Bien, entonces una referencia de precios del decantador y del oxigenador, ¿cuál podría ser? Un oxigenador, hay de diferentes tipos. Les mostré hace rato uno. Este es otro tipo, es uno que este se clava en la botella y este sirve uno y así sale de la botella. Este deberá costar unos 500 pesos. Este otro que les mostré, este deberá costar unos 600 pesos aproximadamente, y hay otros más sencillos, no son tan efectivos como estos, pero costarán unos 100 pesos, 150 pesos. Correcto. Bien, vamos a seguir. Entonces, Eric Cisneros Silva dice, muy buena ponencia. Para los que iniciamos en el gusto por el vino, esta información es valiosa. Gracias, Eric. Sí, sí es cierto. Elizabeth González, me encantó la presentación. Por supuesto, ya muchos la disfrutamos, Elizabeth. Yo creo que y además nos quedó el antojo, que eso es lo, bueno, tendremos que hacer algo al respecto. Vidasi otra vez, ¿qué tipo de copas debemos de tener en la casa? ¿Cuál es la forma correcta de destapar una botella de vino? Okay. Bueno, pues las copas, yo lo que les podría recomendar es que sean copas transparentes, porque cuando vamos a probar el vino, lo que queremos es ver el contenido, ¿no? Una cata de vino lleva 3 etapas. Es la vista, ver lo que hay adentro, la nariz, poder percibir los aromas que tiene el vino y probarlo. Entonces, si tenemos copas de colores, no vamos a ver el color del vino, no vamos a ver. Entonces, copas transparentes, simples, y probablemente sí tener 3 tipos de copas, o cuando menos 2, una para los vinos espumosos, que son las de flauta, para que no perder las características del vino, una para vinos blancos y una para vinos tintos. Las más comunes, o hay una tendencia mayor a tomar vino tinto. Entonces, si tienen copas de vino tinto, pueden servir el vino blanco en las copas de vino tinto y no pasa nada, ¿no? Y de ahí, bueno, pues hay una variedad de copas, porque ahora ya está de moda que cada uva tiene su copa, pero ya es una exageración. La realidad es que con tres copas o 2, más que suficiente. Lo que sí les recomiendo es no beban el vino blanco en copas de flauta, porque no va a respirar el vino en una copa no va a oxigenarse el vino. Entonces, bébanlo en una copa de este tipo, el vino blanco. A veces el vino blanco lo sirven en copas de este tipo y pierde características. Entonces, sírvanlo en una copa de vino tinto y lo van a disfrutar mucho más. Muy bien. Y la otra pregunta que nos hacía es, ¿cuál es la forma correcta de destapar una botella de vino? La forma correcta de destapar una botella de vino es que salga el corcho completo. Nada más. O sea, la realidad es que no hay un método. No hay un método para sacarla. Hay diferentes tipos de descorchadores. Hay algunos que son de pared, que son muy cómodos, pero ocupan espacio. Los más comunes, déjenme ver, tengo uno por aquí. Los más comunes son descorchadores de este tipo, donde se llaman de 2 pasos. Lo que hace es que uno tiene que poner el serpentino, el espiral, en el centro del corcho. Si lo pone uno de lado, corre uno el riesgo de romper el corcho. Entonces lo pone, le da la vuelta y hasta que llega a esta parte, ya se tapó completamente el corcho. Entonces, tiene un primer paso para sacar una primera parte del corcho y un segundo paso para sacar la otra parte. Es un descorchador que les puede funcionar bastante bien. Son descorchadores bastante baratos. En la europea creo que cuestan 25 o 30 pesos. Y la verdad es que no necesitan más. No me gustan mucho los eléctricos porque los eléctricos
tienden a tener falla y cuando ya entró, pues ya se perforó el corcho y luego meto uno manual y pues ya empieza uno a romper el corcho y empiezan a caer pedacitos de corcho a esto. Entonces, yo creo que uno de estos, incluso estos tienen una navajita en la parte de atrás para cortar el plomo. El plomo del corcho, de la botella, que es esta parte que tiene una botella aquí, se corta en la parte de abajo de la botella. Se corta aquí, se quita el capuchón y ya se mete el sacacorcho. ¿Y los aparatos que inyectan aire? Hay diferentes aparatos para inyectar aire. Normalmente son comerciales, los tienen en las tiendas y es para dejar una botella ahí puesta y que se vayan sirviendo copas. Y si la botella se queda puesta durante varias horas, no le va a pasar nada a la botella. Y más bien lo que van haciendo, más que inyecten aire, lo que van haciendo es generando vacío. Entonces, el vino se queda en vacío y van vaciando y van sacando el vino con un serpentín. No sé si a esas son a las que te refieres. No. Para descorchar, que inyectan aire y al tener tal cantidad de aire por dentro, el corcho empieza a botar por la presión del aire hacia afuera. Ok, ya sé cuáles. No, la realidad es que esas no son buenas porque lo que están haciendo es removiendo el vino por dentro también, ¿no? Y eso afecta el vino. Ya, muy bien. María Andrea Jiménez Paz. Hola, Oscar. ¿Cuánto tiempo se puede conservar un vino tinto cuando ya se abrió la botella? Cuando ya se abrió la botella, se puede conservar, una vez que lo abrieron, lo vuelven a tapar con el mismo corcho. A veces hay que voltear el corcho porque el corcho es más angostito de la parte de arriba que la parte de abajo. Lo vuelven a tapar y puede durar 24 horas sin ningún problema. Hay algunos aparatitos también para generar vacío. Son unas bombas de vacío. Déjenme les muestro un par. Son estas cosas que lo que hacen es que sacan el aire de la botella. Entonces, estas tienen unos tapones de neopreno o de plástico, ponen esto y empiezan a sacar el aire y queda tapado. Con esto, un vino les puede durar 5 o 6 días sin ningún problema, ya después de abierto el vino. Y después de que abran un vino, ahí a lo mejor es recomendable guardarlo en el refrigerador para que se conserve de una mejor manera. ¿Cuánto cuesta ese aparato, Oscar? Uy, no recuerdo. La realidad es que no recuerdo. Lo tengo ya de hace muchos años, pero no debe ser tan caro. Unos 600, 800 pesos. En tiendas de vino. Con 3 tapones diferentes. Sí. Sí, Para tiendas de... Y hay otros que son eléctricos, que son muy cómodos, porque pues hay que estarle dando a la bombita. Entonces, lo pone uno, le aprieta un botoncito y saca todo el aire. Ya cuando sacó todo el aire, se queda ese tapón eléctrico ahí puesto. Excelente. Pues, Alex González, ¿puedes hablar sobre las etiquetas de los vinos? Las etiquetas de los vinos. Bueno, las etiquetas de los vinos generalmente son representativas del vino. El hacer vino es un arte, ¿no? Entonces, pues tratan de poner en la etiqueta cosas que se refieran a la inspiración de dónde se hizo el vino, por qué se hizo el vino, en fin, entonces cada etiqueta va teniendo diferentes características. Por ejemplo, Monte-Chanic, el Gran Ricardo, la botella que acaba de ganar medalla de oro en el concurso mundial de vino, tiene
una serie donde cada año invitan a un pintor diferente a hacer vino, a hacer la etiqueta del siguiente año. Y entonces la etiqueta forma parte de la botella y va haciéndose coleccionable. Hay algunas etiquetas que son realmente muy bonitas. Por ejemplo, tenemos esta por aquí. Esta botella, esta etiqueta, trae la historia del vino en Argentina, ¿no? Aquí habla incluso de lo que les estaba hablando yo, de cuando se mueren las viñas, de cuando renacen las viñas en Argentina. En fin, esta botella ganó el concurso mundial de vino, de etiquetas, ganó el premio a la mejor etiqueta del año pasado. Bueno, qué bien. En Facebook Live nos pregunta Sara Rubio Cano, ¿el Leblanc de Zinfandel se considera afrutado? El Zinfandel es un vino afrutado, es un vino que tiene muchos aromas, es un vino complejo. Cuando uno bebe un vino de Zinfandel, tiene demasiados aromas, encuentra uno aromas a frutas frescas principalmente, a frutos rojos, frutos frescos, o el Leblanc a frutas. A ver, Zinfandel. El Leblanc, perdón, el Leblanc encuentra uno aromas muy frescos, aromas a flores blancas, a duraznos, y eso es un vino bastante amable. Muy bien. Vidasi, en Zoom, ¿cómo debemos de guardar las botellas de vino que compramos? ¿Horizontal o vertical? De preferencia horizontal. Ok. Laura González, creo que hay muchos comentarios y da para otra plática, sin duda. Coincido. Mira, si tengo una botella que tiene 3 meses abierta, ¿aún la puedo usar para hacer sangría? Yo creo que no, más bien se podría utilizar para cocinar. Algunos alimentos, a lo mejor alguna carne, un cordero asado con un poco de vino, podría quedar bien con una botella de 3 meses abierto, pero una sangría yo creo que ya no, porque ya perdió esas características el vino. Bien, Blanca Eugenia Navarro, muchas gracias, Oscar, gracias Luis. Aquí va otra pregunta, Oscar, ¿cuándo harás un taller online para degustar? Compartirles que hace algunos años Jorge Bolaños nos recomendó Santo Tomás delicioso y los aceites de oliva deliciosos también. Una plática de aceites estaría muy bien también. Además, han sacado premios los vinos mexicanos, así que felicidades. Muchas gracias. Sí, pues sí, hay que organizar algo así como con quesito y luego ya seguimos a la barbacoa o el mole, a ver qué hacemos, ¿no? Organizamos una cata online. Esperemos Eso pronto sí, poder hacerla en vivo, en vivo. presencial, todos juntos. Sería maravilloso. Pero si no, nos ponemos de acuerdo y hacemos envíos de vino y hacemos una cata online. Por supuesto. José Antonio Robles, recomiéndanos un vino que te guste. Uy, un vino que me guste. A mí, en lo personal, me gustan mucho los vinos de Roganto. Roganto es una casa bastante reciente en México, y hace muy buenos vinos. Tiene vinos de diferentes categorías. En lo personal, a mí el que más me ha gustado de Roganto es el Malbec. El Malbec de Roganto, que de hecho tuvo premio internacional, medalla de oro el año pasado. Es un buen vino que ahora de un rango poquito más económico. Podría ser también el Nebbiolo de las nubes, o el Nebbiolo de L. Aceto. El Nebbiolo de L. Aceto es un vino muy agradable para tomar, se puede tomar muy fresco, y es un vino que cuesta 250 pesos, no más, ¿no? Entonces,
Pero hay tres sugerencias de vino de diferentes precios. Bien, gracias. Dice aquí, Vidasi, ¿cuál es tu receta para una buena sangría? Uy, la tengo que recordar porque la vez que me la bebí no recuerdo cómo quedé. Pero sí tengo por ahí una receta y se las comparto con mucho gusto. Ya. Yo quiero conocer en una noche bohemia al señor Garza. Gracias. Yo creo que es una tía mía o algo así. El señor Garza tiene todo el perfil de los cisneros. No sé quiénes son los cisneros, pero bueno, gracias. Luis, te felicito como moderador. Bueno, pues ahora, puras porras, yo creo que sí es familiar, ¿eh? José Antonio Robles capturó una pantalla aquí para todos. Bueno, en fin, pues son todas los comentarios y preguntas. Oscar, te doy las gracias. Laura González también le doy las gracias por esta conexión y te pido si das unas palabras para cerrar la sesión, por favor. Con mucho gusto, Luis. Pues no me queda más que agradecer a todos el interés. Creo que se generó una buena dinámica de la plática. Siempre una plática así tan agradable, pues se hace muy rico, se hace más rico con una copa de vino en la mano, pero bueno, pues yo con mucho gusto y humildemente comparto un poco de lo que, o un mucho de lo que conozco. Me ha gustado el vino, he estudiado el vino de hace mucho tiempo y bueno, me gusta compartirlo con gente tan amable como ustedes. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a Entrecanos. Me parece una iniciativa formidable la que llevas. Creo que es algo que se debe promover y bueno, pues cuenten con mi reconocimiento y en el momento en el que crean que podamos hacer una nueva plática, yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Y también gracias a la gente que nos acompaña. Veo aquí conectados a Elizabeth González, a Berta Alicia Paz, a alguien que es de un iPhone A27, María Andrea Jiménez, Laura Zabaleta, Javier Buján, Víctor Rodríguez, Ana González, un iPhone que no tiene nombre, Laura González, José Antonio Robles, Alex González, Elizabeth, Pau Rodríguez, Vida Sí, Luis Esteban Soto en Zoom, y bueno, hay otras personas también que ya leí en Facebook Live. Yo les agradezco mucho, les recuerdo que el próximo martes tenemos sesión, en esta ocasión va a ser desde Monterrey con Abraham Tijerina, que va a hablar de qué es la transformación digital, igual a las 10 de la mañana, igual por Zoom y por Facebook Live. Gracias. Por cierto, te quiero pedir, Oscar, autorización para compartir la imagen donde pusiste los alimentos con las combinaciones de vinos, los alimentos mexicanos con las combinaciones de vinos que podemos hacer, si me permites compartirla para todo, porque yo creo que es donde nos va a dar muchas ideas, ¿no? Sin ningún problema, con mucho gusto. Ya está, así lo hago. Bueno, gracias a todos, que tengan muy buen día, les agradezco, gracias por acompañarnos. Todavía nos dice María Andrea Jiménez, felicidades, Oscar, excelente información, coincido. Gracias, Oscar, gracias a todos, que tengan muy buen día. Que tengan muy buen día, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.